No sé, ahí vemos. ¿Mm? O los atributos. Hay harto que estudiar, créanme. Créanme que hay harto. No los quiero saturar. ¿Oremos? Para ir partiendo. Sí. Ya, oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de poder aprender juntos, de repetir una clase que, bueno, por un descuido no se pudo grabar, pero que parece que fue de bendición porque hay gente que la quería tomar de nuevo y gente que no pudo estar y la va a poder tomar. Entonces, Señor, eso se agradece. Eso habla de que esto está en tu mano y de algún modo tú acomodas las piezas. Papá, que lo que podamos aprender hoy día sea carne en nuestro corazón, que pueda ser de bendición y que también nosotros lo podamos enseñar al resto, que no se quede solamente en nosotros, sino que lo podamos enseñar y que esto siga, Señor, como una semilla que vaya germinando en nosotros para dar fruto y que los demás se puedan beneficiar de eso. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia en estos días complicados. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Los voy a silenciar un ratito. Y bien, tenemos los otros evangelios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema, bueno, bastante interesante, pero atendiendo a lo que vimos en la clase pasada, vimos que el evangelio exige renuncia y negarse a sí mismo, dejando de vivir para el mundo y viviendo solo para Cristo. También vimos en la clase anterior que si nuestra vida no da un cambio radical, no hemos tomado en serio el evangelio. También entendimos que el Evangelio de Cristo nos hace nuevas criaturas, o sea, si nosotros no hemos sido regenerados, cambiados, es porque no entendimos esto a cabalidad. El Evangelio también aprendimos que no dejaba indiferente a nadie, por eso generaba división, porque siempre va a haber algo que te va a generar un anticuerpo, porque el Evangelio te confronta tu vida pasada de pecado con la vida que tú puedes tener si te acercas a la cruz. Y también aprendimos que alguien que vive que vive en el Evangelio de Cristo es susceptible siempre a la persecución y que el martirio es una parte de la vida del cristiano. O sea, si nosotros no contamos con el hecho de que tarde o temprano puede haber martirio como una posibilidad, es porque no hemos entendido realmente el Evangelio. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Lo que vamos hoy día, eh, como introducción, en la historia han habido muchos evangelios. En la época de los apóstoles, perdón, ya se hablaba de otros evangelios, como vamos a ver un poco más adelante en la clase, que nacieron incluso dentro de la misma iglesia, visiones diametralmente distintas, llenas de otras cosas, que hicieron de que la gente se confundiera estando los apóstoles vivos. Es por eso que van a encontrar muchas reacciones en el Nuevo Testamento sobre este tema. En la historia también se dio de que muchos cultos nacieron producto de doctrinas malas, producto de malas interpretaciones, y eso ha generado de que el Evangelio de Cristo puro y verdadero no llegue tan fielmente y que cueste un poco entrar a él y entenderlo bien. Y en la actualidad, bueno, en la actualidad vemos de que el Internet ha generado un montón de sobreinformación. Y esa sobreinformación ha creado también un montón de doctrinas que no necesariamente son las correctas. Muchos cultos nacen y mueren en el Internet, o por visiones o por opiniones de otras personas. Y en la actualidad hay mucha gente que vive convencida de una verdad que escrituralmente no es verdad. Y la iglesia, el fundamento de ella es la escritura. Y si nosotros no comprendemos a cabalidad lo que se enseña en ella, vamos a ser susceptibles del error y vamos a pervertir el camino en el que estamos. Y por eso también se levantan un montón de otros evangelios para que el diablo pueda traer más gente al error y por consiguiente con esta cara de santidad no nos podamos, no nos podamos salvar. Bien, hoy día vamos a ver 3 puntos. El evangelio como doctrina. 2,
apostasía, y el tercer punto es religión y evangelio. Bien, pasemos al primer punto, el evangelio como doctrina. Doctrina es una palabra del latín que se pronuncia casi igual, se pronunciaría como con la I un poquito más soplada, doctrina, algo así, y que significa, se puede definir como concepciones que se enseñan por uno o más maestros como verdades. En algunas definiciones habla de verdades absolutas. Yo quise quitarle el absoluto, porque la única verdad absoluta es la del Evangelio de Cristo explicada en la Biblia. Entonces existen un montón de doctrinas, un montón de pensamientos cristianos, un montón de formas de interpretar todo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado por los filtros que tenemos que aplicar, que en esta clase vamos a aprender. Y aquí viene un tema súper fuerte, que es la sana doctrina. Eh, la sana doctrina habla Pablo en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, lo siguiente: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Cuando hablamos de sano, ocupamos una palabra griega que dice yugiano. De ahí viene la etimología también de juego, la palabra juego, o yogo, como se diría también en latín y en portugués, que habla de buena salud, de algo saludable, algo sano. Lo sano también, se puede definir eso. Y cuando Pablo habla de esta doctrina sana, habla de una doctrina que no se ha echado a perder, ni tampoco ha permitido que entren agentes que la destruyen, la desarmen o la modifiquen. Y en el tiempo de Pablo, cuando él está escribiendo en la cárcel, esta es la última carta de Pablo en su vida, cuando se le escribe a Timoteo, él está dando instrucciones súper claras y súper fuertes para lo que viene adelante cuando él no esté. Estamos hablando que ya se había levantado la apostasía en esa época, que lo vamos a ver en el próximo punto, y era porque la gente no quería seguir lo bueno. La gente se estaba apartando de esto, la gente estaba dejando lo sano, ¿por qué? Porque se iban a seguir lo que ellos querían escuchar. Lo que ellos querían escuchar, por ejemplo, no sé, eran versiones más light de la doctrina de los apóstoles, que si ustedes analizan los libros del Nuevo Testamento, era súper dura en algunos momentos, sobre todo Pablo. Pero ellos no querían eso, sino que ellos lo único que querían era algo súper liviano, súper trivial, o que no los confrontara con el imperio romano, que en esa época le estaba dando bastante fuerte. Estamos hablando de que la sana doctrina vendría a ser una fe firme, una doctrina genuina. Tú sabes en lo que crees, tú sabes que el fundamento de la iglesia es la Biblia y te quedas ahí. Aunque te vengan a decir otras cosas, tú vas y te quedas ahí. Y está basada en lo que Cristo enseñó y que después sus apóstoles se encargaron de transmitir y de dejar escrito en la Biblia. Y no hay más. Todos hablan de que es sana doctrina, y todos esperan unos discursos gigantes. No, la sana doctrina es eso, es aquella que tú no has echado a perder con cosas de afuera, de que solamente te has basado en lo que la escritura te enseña, y basado en lo que Cristo hizo y sus apóstoles se encargaron de propagar, que fue el Evangelio, y nada más. Y eso es porque la gente no le gusta escudriñar la Biblia, se quedan con lo primero que les dicen o con la primera interpretación que les dicen. Y eso es lo que ha provocado que se fabriquen muchos mitos. Por ejemplo, no sé, hay un montón hasta el día de hoy, todavía nadie se pone de acuerdo en cómo van a ser los últimos tiempos, y se han generado doctrinas completas sobre eso.
por poner un ejemplo, también están diciendo y hay interpretaciones de que si dicen que si la cena del Señor tiene que ser todos los domingos o tiene que hacerla todos los que son solo bautizados, un montón de cosas así. Y son esas cosas que te empiezan como a entrampar y a poner piedritas y que tú te terminas como desviando de a poquitito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas que por ahí vamos viendo. Y eso era lo que Pablo le decía, de que la gente iba a empezar a seguir lo que ellos querían seguir. Y se volvían a mitos, po, o sea, cuestiones súper locas. Pues miren lo que habla ahí Pablo en Gálatas. Miren, es súper fuerte lo que dice. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya le hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procura a los demás, agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. O sea, a ver, como lo vimos en la clase anterior, si nosotros eh, servimos al hombre, no podemos servir a Cristo. Entonces Pablo lo deja aquí súper claro al final de este pasaje en que si él quisiera agradar a la gente, no podría servir a Cristo. Y estamos hablando de que muchos evangelios han nacido y muchas doctrinas han nacido por agradar a la gente o por tratar de acomodarse a lo que dice la gente. Ahí está, cómo nace la iglesia anglicana. La iglesia anglicana nace porque Enrique VIII se quería separar de su primera esposa, que era sobrina de los reyes católicos, se quiere separar de ella para casarse con la amante, porque no le había dado un hijo varón, y obviamente el Vaticano le dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se fabricó su propia iglesia, la anglicana. Anglicano es el gentilicio de anglo, de la iglesia inglesa, que después, cuando muere el Enrique VIII, ya los sacerdotes empiezan a darle un poco más de teología y dejar este invento raro de Enrique VIII para, para crear una iglesia conforme a lo que dice la Escritura. Pero así nace. ¿Por qué? Porque querían agradar a Enrique VIII y la iglesia anglicana hasta el día de hoy permite el divorcio eclesial y que tú te puedas volver a casar por la iglesia. Entonces, para que vayan viendo el punto y lo profundo que es. Y esto es solamente por descuido o por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Y esto es así de claro. La gente empieza a levantar mitos cuando no escudriña la escritura. Cuando se mueve por opiniones o no porque un hermanito que entre comillas sabe más o porque un poco más ungido dice algo, no necesariamente va a ser la verdad. ¿Por qué? Porque si uno pone a analizar lo que se nos transmite a través de la escritura, muchas cosas se empiezan a caer. A mí me pasó un montón de doctrinas que yo aprendí en la iglesia pentecostal que yo consideraba reales, se cayeron cuando yo simplemente empecé a investigar la Biblia sin ninguna otro, otra, otro norte que sumergirme en ella y conocerla. La iglesia donde yo estaba te decía que la mucha letra mata. Y ok, la mucha letra mata, pero estamos hablando de que hay un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio también lo enseña la escritura cuando dice escudriñen las escrituras para que podamos crecer, para que podamos filtrar lo malo y nada nos venga a mover del fundamento firme que es Jesucristo. Eh, y ojo, que ahí también entran un montón de mitos o de tergiversaciones de la escritura. Por nombrarles un ejemplo, no sé, la gente que se mueve con el famoso Evangelio de la Prosperidad, estamos hablando que son
versículos sacados de contexto, pero de forma brutal. Y ahí en lo personal yo también tuve que pedir perdón al Señor porque hubo un tiempo en que yo creí eso. Sabiendo lo que yo sé, me dejé yo cegar por la opinión, por el cariño, fue por mucho cariño que nosotros como que coartamos esto y tuvo que pasar un tiempo en que nos tuvimos que incluso recomponer con mi esposa doctrinalmente. Si bien llegó un momento en que nosotros pudimos comprender de que estábamos mal y nos salimos a tiempo, pero y levantamos la mano, sabes que de verdad esto ya está pasando, se está poniendo muy feo. Y hablamos con el líder que teníamos y le dijimos que queríamos hablar con él porque había errores doctrinales y nunca nos tomó en cuenta. Entonces nosotros calladitos nos fuimos y no levantamos ningún problema en la iglesia, ni ninguna revolución, ni nada. No, no, bastaba con irse. Pero, o sea, pero esto de la prosperidad no tiene, de verdad que no tiene asidero, porque la Biblia enseña de que la mano diligente es la que prospera, que el obrero es digno de su salario, de que el mismo Pablo mandaba a contentarse con lo poco, cuando había poco él se contentaba con lo poco y cuando había mucho se contentaba con lo mucho. Que yo sepa, Jesucristo nos enseña que el Señor va a proveer, no que vamos a vivir multimillonarios. Yo, en lo personal, si bien tengo un trabajo que Él me ha dado, está bien remunerado, pero no soy millonario, no vivo en las Condes, no vivo en la dehesa, pero vivo bien tranquilo. Y es porque Él lo permite, porque Él cumple lo que Él prometió. Y la Biblia, y es lo que sale en la Biblia. No sé si me estoy explicando bien. A lo que voy es que se hacen doctrinas y de malas interpretaciones o de mitos. Por ejemplo, cuando hablan de guerra espiritual, no sé, Ana Méndez, que es una de las personas que yo más leí e investigué sobre el tema, se fue a tomar una ciudad espiritualmente, que fue Ámsterdam. Después vas al Himalaya incluso, que ahí encuentra como un trono y todo ese cuento. Se fue a hacer guerra a la Ciudad de México. Otra persona que tiene un libro bastante bueno, que igual lo fui filtrando, que es Harold Caballero. Él fue uno de los que participó en esta guerra, por llamarlo así, que también provocó el avivamiento en Almolonga, que es una ciudad que ustedes ahí se los dejo para que lo busquen, en que hubo un avivamiento muy fuerte de parte del Espíritu Santo y un valle que era seco y desértico ahora, así una fruta. Eh, ya, pero se sacan de contexto y creen que hacer guerras espirituales, no sé, partir con, no sé, a rociar una plaza con vino, cosas así. No, no es lo que enseña la escritura, lo siento. También, no sé, hablamos de lo que son los apóstoles. La gente también confunde el oficio apostólico con el llamado apostólico de la iglesia. La iglesia sí es apostólica. La iglesia, acuérdense que la definición de apóstol es enviado. La iglesia es mandatada o enviada en Mateo 28 a extender en el Evangelio, haciendo discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esa misión se empeñan los primeros apóstoles, lo transmiten a sus discípulos y así queda. Pero también la Biblia enseña de que para ser apóstol tú tendrías que haber sido testigo ocular del ministerio de Jesucristo, que fue cuando pusieron los requisitos para que elegiera a Matías. Entonces, cuesta entender eso, porque la gente, claro, en el afán de darle un poco más de tratar de armar esta estructura piramidal que la iglesia no tiene, eh, chocan y inventan esto y sacan de contexto un oficio que es importante. Muchos dicen que de los que defienden a los apóstoles, que los apóstoles dan fundamento a la iglesia. Y yo digo, perfecto, pero el fundamento de la iglesia es Cristo. Yo no puedo botar el fundamento perfecto para construir encima de eso. Una casa no puede tener dos fundamentos, tiene un solo fundamento. Y el fundamento de la iglesia es Jesucristo, la piedra angular. Entonces también choca la aplicación porque ninguno de los apóstoles enseñó otro fundamento que no fuera Jesucristo.
Entonces es ahí donde entran todos estos mitos duros, es donde ahí entran todos estos mitos que cuesta sacarlos. ¿Por qué? Porque si bien tienen Biblia, pero son totalmente descontextualizados y porque la gente no escudriña bien la escritura. Se queda con un versículo, pero se olvida que para atrás hay un contexto, que para acá hay otro. En Galacia existía una iglesia bien linda y Pablo escribe esto porque era una iglesia muy linda, muy importante, pero que había empezado a, a pararle oreja a doctrinas extrañas. Y por eso se molesta un poco con lo que escribe. Entonces ahí uno entiende, Galacia, y empieza uno a darle un poco más la vuelta. Si no estamos hablando de que tengamos que ir a un instituto bíblico para entender todo esto, sino que basta con leer la Biblia con intención. Nada más que eso. Es solamente leer la Biblia con intención. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Yo quiero acotar algo, ¿no? O sea, no acotar, quizás eh, tú cuentas una historia o algo que te sucedió al tratar de, bueno, entonces estabas en una iglesia pentecostal y ciertos puntos te lograron desviar de lo que verdaderamente era la palabra. Pero mi pregunta va hacia ti, porque la Biblia mucho te habla del amor, eh, el Nuevo Testamento te habla mucho del amor. Entonces, si yo veo que dentro de mi iglesia hay personas que se están desviando del camino, al salirme yo de la iglesia y no dejando algún mensaje o, o no sé, haciendo hincapié a estas personas, no sería huir. Entonces eso no sería un poco egoísta de mi parte. Puede sonar egoísta de la parte, pero analiza el contexto. Las personas que estaban propagando este error doctrinal no eran hermanos, eran los pastores. Entonces, y era una iglesia que junto con ellos y otra amiga más y mi esposa fundamos. O sea, era un proyecto que armamos entre 5 personas. Ellos ellos eran los pastores, pero también teníamos injerencia en muchas decisiones nosotros. Pero si yo, como miembro fundador de esta iglesia, yo levantaba mi mano, lo que iba a provocar era iba a terminar hiriendo a la gente que estaba llegando nueva. Era un tema súper difícil y que nos costó meses de oración decidir. No fue algo que tampoco tomamos a la ligera de no nos pescan, nos vamos. No, tratamos por todos los medios de hablar y de exponer la verdad escritural. Pero ante la desidia y ante el oído sordo, nosotros teníamos dos opciones: ponernos en el medio y provocar una revolución, por llamar así, que lo único que iba a terminar haciendo de que la iglesia, que estaba creciendo porque tenía solamente un par de años, estaba creciendo, provocar esta división, lo único que iba a traer era daño. Y al final nosotros optamos por dejar que el Señor hiciera algo, y el Señor poco a poco ha ido mostrando que estábamos tan alejados de la verdad, porque si bien es una iglesia que se ha mantenido en casi 10 años de fundada, pero que no ha crecido como debieran crecer otras iglesias. O sea, no quiero comparar MIC, pero MIC ha crecido 70 veces más que esa iglesia en 10 años. Y es por eso, porque son los fundamentos los cambiados. Hay otras iglesias que van creciendo más lento, pero cuando tú sigues con los mismos miembros por muchos años, es por algo raro. Mientras que si sigue creciendo, aunque sea, no estoy diciendo que algunas iglesias crecen más, crecen menos, no. Todo el Señor da el crecimiento conforme el ritmo, pero hay un crecimiento, no un estanco. A eso me refiero. Entonces nosotros optamos por eso. No sé si me... Oiga, consulta. Oiga, primeramente dejen de jugar Ludo. Excel, debería existir una
organigrama, yo sé que en la empresa existen organigramas de cargos y de trabajo específicos, pero la iglesia acá en la tierra, en organización de letreros, ¿debería existir un organigrama en cuanto acá en la tierra? La iglesia es una entidad que funciona en la tierra, pero no es de la tierra. Por consiguiente, tiene que jugar con las reglas del cielo. Las reglas del cielo dicen que la estructura de la iglesia no es otra, no tiene organigrama. Tiene pastores, evangelistas, maestros, gente. No hay más. Diáconos. Mm, pero ¿qué fundamentos toman estas personas que se hacen llamar apóstoles para darse ese nombre ellos? O sea, Es una, debería haber. es una mala interpretación de la escritura. ¿Por qué? Porque, a ver, existen muchas formas de explicar esto, y la que yo siempre ocupo es el continuismo. El continuismo existe, creo yo, eh, por ejemplo, existe el continuismo para algunas cosas y otras que yo creo que para qué no. Por ejemplo, estamos claros de que el requisito para ser apóstol, el mismo Hechos de los Apóstoles te está diciendo cuándo terminaba. Por ejemplo, si tú no fuiste testigo presencial del ministerio de Cristo, no puedes ser apóstol. Listo. ¿Y tenían que ver la resurrección? ¿También tenían que ver a Cristo resucitado Eso para es lo que, también? eso es lo que dice Hechos. Hechos habla del ministerio de Cristo. O sea, estamos hablando que se dice de que Matías fue elegido entre los 70. O sea, era parte estuvo ahí en muchas cosas. Excepto Pablo. Pablo fue elegido puntualmente por Jesucristo. Pero ese es otro tema. Pero Otra pregunta. ujú, Si apóstoles significa enviado, ¿verdad? enviado. Eh, ¿Qué diferencia hay entre ser un misionero y ser un apóstol? O sea, entre comillas, ¿no? Es que, a ver, una cosa es distinguir entre el llamado apostólico y el oficio apostólico. Todos nosotros tenemos un llamado apostólico, todos. La iglesia lo tiene, la iglesia lo ha tenido desde el día en que nace, como tal, cuando Pedro la inaugura con ese discurso en que se convierte en 3000, el día de Pentecostés. Listo, ahí parte. De ahí para adelante la iglesia ha tenido un llamado apostólico de propagar la verdad de Cristo a todas las naciones de la tierra, de ahí para adelante. ¿Ya? Ujú. Nosotros seguimos siendo los portadores de ese llamado apostólico, de ser enviados y mandatados a predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el oficio de apóstol como tal, la condición es súper clara. Ujú. Mm. Súper clara. De hecho, cuando uno construye un edificio, tiene que hacer el cimiento, y el cimiento es uno solo el cimiento. En los tiempos de la iglesia primitiva, el cimiento de los apóstoles fueron uno solo. Entonces, de que hoy en día hay autoproclamación, estos pseudo apóstoles no existe, pero es porque la gente tiene ignorancia en cuanto a la palabra del Señor, no estudian la palabra. Eso es lo que les dije. Esta es pues, solamente no estudiar. Ujú. Y todos dicen, qué lindo. Claro, porque existen 5 ministerios fundamentales en la iglesia. Existen los 5. Están nombrados. Pero hubo uno que puntualmente tenía requisitos mucho más precisos que el otro. Así, y dice claramente eso. Para el profeta no. El profeta no tiene nuestro. El profeta sigue existiendo. Y como tal, o sea, David Wilkerson yo creo que era el último gran profeta que Dios levantó, y el hombre no se movía si el Señor no le decía que se moviera. Punto. Existía ahí el ministerio del profeta totalmente armado, existía.
y siguió existiendo todavía. ¿Qué más? Bueno, maestros, pastores y los demás existen, existen. Son fundamentales para la vida de la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque son pequeños detalles los que pueden desviar todo. Son pequeños detalles y esos detalles se son solamente escudriñando. Escudriñando, me gustan otras versiones que dicen escarbando en la escritura. Escarbar en la escritura cuando se hace con la motivación correcta y todo eso ni siquiera complementado, pero junto con la oración y el ayuno y una vida de iglesia sana, funciona. Uno crece, crece. Es eso. ¿Continuamos? Sí. Continuemos. Apostasía. Apostasía viene del griego apostausia, que es apartarse, separarse, rebelarse y abandonar. Esas 4 acepciones tiene la palabrita esta bien fuerte. Es bien fuerte. Incluso en algunos la ocupan como insulto. Oye, apóstate, acorde aquí. No, es un insulto bien canuto. ¿De dónde nace la apostasía? La apostasía, aquí ya se nota claramente. Segunda de Corintios 11, del 3 al 4. Pero antes de eso, quiero que entiendan muy bien la definición de apostasía, un poco. Que se me olvidó profundizar un poco más. Es una separación voluntaria de la fe en Dios. Yo elijo separar. Yo. Una cosa es que me lleven a creer mitos y otra cosa es que yo elija también separarme. Y eso también marca un precedente de rebelión a Dios. Alguien que está en apostasía es un rebelde ante Dios. Y también la apostasía siempre ha sido señal de los últimos tiempos. Así que ténganlo ahí. ¿De dónde nace la apostasía? Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Esto aparece en 2 de Corintios 11 del 3 al 4. A ver, leamos el contexto. La iglesia de Corinto no era una iglesia fácil. La iglesia de Corinto es una de las más complejas de tratar de las que Pablo escribe. Ellos siempre estaban como ocupando el chilenismo, siempre se estaban mandando condor. Siempre. Era una iglesia que por la ubicación de Corinto en el mapa también recibía mucha influencia. Si es que recuerdo bien, Corinto era un puerto. Entonces, imagínense todo lo que llegaba ahí, comercio, gente. Y eso hacía de que la iglesia de Corinto fuera también una iglesia bien especial y que tuviera ciertos problemitas doctrinales, porque recibía influencia de muchas partes. Entonces Pablo, en esta tercera carta de Corintios, porque él mismo dice en la primera de que escribió una antes, entonces posiblemente esta sea la tercera, les dice, pero que cómo llegan y sus pensamientos se desvían del compromiso puro y sincero con Cristo a otro totalmente diferente al que les predicamos y ese aguantan. O sea, estamos hablando de que si Pablo iba con una palabra de reprensión, se enojaban, se quedaban anticuerpos, lo recibían mal, pero alguien que venía a predicarle cualquier cabeza de pescado, se lo aceptaban felices y venga para acá y lo trataban súper bien. Y eso es porque en la época ya existía dentro de la misma iglesia varias corrientes, siendo las dos principales y las más duras, el gnosticismo, que hasta el día de hoy tiene grande,
y el cristianismo judaizante. El gnosticismo hablaba de un Jesús que si bien tenía atributos divinos, pero no era Dios. Gnosis significa conocimiento divino. Entonces, el gnosticismo habla de que Dios aparta a Jesucristo, un humano más, y le impone su conocimiento divino, pero que Jesús no resucita. Jesús, si bien es un hijo de Dios, pero al igual que nosotros. Sabiendo todos que Jesucristo fue Dios y hombre al mismo tiempo. Pero este gnosticismo generó mucho daño en la iglesia después, en la segunda mitad del siglo I, que es más o menos donde podríamos fechar esta carta, y que siguió su influencia hasta ya bien entrado yo lo llamo el fin del periodo de la iglesia no apóstata, por llamarlo así, que fue más o menos cuando mueren los discípulos de los discípulos. Por ejemplo, Clemente, Timoteo y otros más, cuando ya mueren ellos y aparecen los padres de la iglesia, hasta ahí como que el gnosticismo ya empieza a enraizarse más, y por ahí incluso ya empiezan a escribir su Biblia paralela, de la cual en la actualidad se ha hecho mucho daño. Por ejemplo, no sé, en el 60 sale este libro que habla del cáliz sagrado, de que Jesucristo no muere, pero no resucita, muere, y que se había casado con María Magdalena, que tenía una hija, que su tío, José de Arimatea, el tío de Jesús, José de Arimatea, para evitar la persecución y lo que habían empezado a predicar los discípulos de Jesús, se la lleva primero a Italia y después a Francia, que es donde finalmente María Magdalena muere, y que, claro, la sangre real de Jesús, eso sí lo mantienen, que la sangre real de Jesús se mantiene en Francia, y que incluso hubieron reyes de dinastías que dijeron que tenían la sangre de Cristo real en ellos, y es un lío muy grande que incluso los templarios también fomentaron bastante. Entonces, también tenemos un evangelio en que basaron varias películas como El Código Da Vinci o Stigma, que el evangelio de Tomás, que hablan cosas bien fuertes. Está el protoevangelio de Felipe u otras cosas también el protoevangelio de Pedro y cosas muy duras, o la visión totalmente distinta y terrible de un apocalipsis distinto al de Juan. Existe ese libro, son como 25 cosas así que lo pueden pillar por ahí. Si están parados bien en la roca, por favor léanlo, si no, no se atrevan, porque de verdad que es bien, bien peligroso lo que dice. Y eso estaba fuerte en la época de donde Pablo escribe esto. Ya sabía, y ojo, que esto nació dentro de la misma iglesia. No era algo que viniera de fuera. Esto había nacido dentro de la misma iglesia, porque convengamos de que la cultura griega imperaba en la época, y los griegos eran súper filosóficos. Entonces, empezaron a mezclar filosofías del mundo con el cristianismo, y empieza a salir esta melcocha rara y fea, y que crea el gnosticismo. Y eso también otro que estaba causándole daño en esa época era el famoso cristianismo judaizante, que fue incluso una causa de división entre Pedro y Pablo. ¿Mm? Quiero que me esperen un poquito, que voy a prender la luz, que estoy súper oscuro, no sé, yo creo que me debo ver súper oscuro, si es que me veo. Espérenme. Ahí sí creo que me veo mejor. Como les contaba, ya en esa época el cristianismo judaizante estaba dando problemas a la hermandad, porque habían judíos que se habían convertido. Convengamos de que los primeros convertidos fueron judíos, y que ellos, ¿qué es lo que hacían? Empezaban a mezclar su doctrina con la doctrina judía, con la doctrina cristiana, sabiendo que el mismo Nuevo Testamento enseña de que Pablo enseña de que si vas a vivir por la ley, tienes que cumplir toda la ley. Si vas a vivir por la gracia, vive por la gracia. No puedes hacer mezclas. Tú o vives como judío o vives como cristiano.
si vas a vivir como judío, sigue las fiestas judías, circuncídate, come esto, come esto otro. No, si llegaste a Cristo como gentil, quédate así, porque la gracia a la cual nosotros estamos acogidos funciona de otro modo, y que esa fue la que nos entroncó con el tronco de los judíos como pueblo de Dios, pero ese es otro tema y es otra forma que Dios proveyó para este tiempo llamada gracia, antes de que se desencadene lo que se tiene que desencadenar. Pero ya en esa época se hacía este invento raro, y era difícil de sobrellevar, sobre todo con una congregación tan complicada como lo era la de Corinto. Es por eso que yo también les puse esto, porque un tipo se está al borde de llegar al precipicio. O sea, si empezamos a mostrar eso, es heavy. Sí, saca. Se mata la reacción. Entonces, después ya entendemos de dónde nace, y ahora entendemos el porqué de la apostasía. Y 2 Timoteo 3, del 1 al 5, lo deja súper claro. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. ¿Por qué Pablo dice esto? Súper sencillo. Porque el pensamiento humano se había apoderado de la iglesia. ¿Ya? El pensamiento humano en esa época, por culpa del gnosticismo, había empezado a plantar sus raíces dentro de la iglesia. Y por eso Pablo en esta carta es súper enfático decirle a Timoteo que se arranque de ello, porque en esos tiempos, en los últimos días, en esos tiempos, iba a haber gente que iba, con estas características, que le iba a hacer daño al Evangelio. Y eso pasa cuando nosotros como seres humanos nos superponemos a lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que hablábamos en la lección pasada, que nosotros trasladamos nuestra humanidad a la iglesia, en vez de que la iglesia se convierta en un puente para que nuestra humanidad se muera y seamos menos humanos y más Cristo. Pero no. Y esto y esta forma tan de vivir el evangelio tan de forma humana ha provocado daños terribles a cosas del evangelio que son preciosas y que se han destruido por esto, por ponerles un ejemplo que es súper fuerte. El avivamiento de Valparaíso de 1909. El avivamiento de Valparaíso de 1909 fue una visitación del Señor de una forma extraordinaria, única en el mundo, a 3 años de un terremoto súper fuerte que botó totalmente a Valparaíso. Estamos hablando de que muchas de las construcciones que ustedes pueden ver en Valparaíso son creadas después de este terremoto, sobre todo en lo que se conoce como el plan, la parte plana de Valpo. Pero este avivamiento tan lleno del Espíritu Santo que hizo que el pastor Huber mandara todo lo que él creía, lo mandara al tacho de la basura por esta visitación espectacular y preciosa del Espíritu Santo, que se buscó de la mejor forma: oración, ayuno y un entendimiento de la Escritura. Ellos lo único que querían era santidad. Cuando ellos se pusieron a buscar esas cosas, el Espíritu Santo se empezó a manifestar en aquel templo. Resultado: gente veía llamas de fuego dentro del templo, llamaban a los bomberos, llegaban los bomberos, se convertían en los bomberos. La mitad de las cantinas de Valparaíso se desaparecieron del mapa. Entonces, hubo una
una necesidad de ser santos y de predicar el Evangelio. Ellos decían que les faltaba santidad, les faltaba apartarse, les faltaba más de Cristo. Y se encerraron a buscar más de Cristo, y cuando los tuvieron, en vez de quedarse con eso, salieron a predicar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que si bien obviamente la iglesia metodista episcopal despide al pastor Huber, y el pastor Huber en Valparaíso funda la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en 1910, y años después, cuando ya existían dos facciones bien marcadas, que todo esto lo que estoy hablando está en la historia, créanme, no es un tema que no se haya investigado antes de que se los cuente. Existían ya dos facciones dentro de la iglesia, que eran la facción de Valparaíso, la más clásica, la más antigua, con la facción de Santiago, que era liderada por, en esa época, el pastor Umaña, el obispo Umaña, hombre de Dios y ungido también, pero que difiere con el pastor Huber por un punto muy específico: la música. El pastor Huber, como venía de los metodistas, estaba acostumbrado a cómo era el culto de la alta iglesia. La alta iglesia dentro del mundo protestante se define en aquellas iglesias que van a un estrato social más alto, y por consiguiente su nivel académico y de forma de ser iglesia es un poco más elevado. El metodismo ahí también hizo hincapié, y el metodismo no se juntaban solamente cuando adoraban al Señor, lo hacían con un piano o un órgano y nada más, y voces. La Iglesia Metodista Pentecostal de Santiago, como empezó a buscar gente del bajo pueblo, igual parecía a lo que pasó en Azusa Street, se convierte en una iglesia baja, que lo que hace que todo el mundo puede venir a ella de nada mismo la clase social. Y ellos llegan a adorar al Señor con lo que tienen: banjo, pandereta, guitarra, trombones, trompetas, con lo que sea. Y eso hacía que los cultos obviamente fueran más avivados, fueran más felices, y el pastor Huber a eso le chocaba un poquito. Resultado, la iglesia metodista pentecostal se divide, se traslada a Santiago todo su cuerpo directivo, por llamarlo así, y el pastor Huber funda una nueva iglesia, que es la Iglesia Evangélica Pentecostal en Valparaíso, y años después fallece en Valparaíso. ¿A qué voy con esto? Que se superpuso una idea humana a algo que había nacido de la intervención directa del Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo intervino directamente en Valparaíso en una época en que el Señor visitó mucho la tierra, hace un poco más de 100 años, y en todas partes del mundo se vivieron avivamientos que funcionaron de igual forma, pero puntualmente el de Chile para Sudamérica fue muy importante. Y y este modelo perfecto que había traído el Espíritu Santo, que la organización, que aquí, que allá, y que la música termina por desarmar. Y a lo que yo llamo el fuego de Dios le echaron agua y lo mataron. Después, obviamente, la iglesia evangélica pentecostal sigue su rumbo, la metodista pentecostal que empieza también a seguir su rumbo de ser la iglesia evangélica todavía la más poderosa en cuanto a miembros del país. Levantan su catedral en Estación Central en JBH, muere el obispo Maña, después viene el obispo Mancilla, después Javier Vázquez Valencia, y ahí ya se empiezan a sentar un poco más los problemas. Y cuando muere Javier Vázquez Valencia, ya la Iglesia Metodista Pentecostal se divide en la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que después se vuelve a dividir, y el pastor Durán, con todo lo que ya sabemos, arma la primera Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Santiago, y termina como ya lo sabemos que termina. Y eso es porque en estos tiempos, y en esos tiempos que también hablaba Pablo, había gente con estas características en la iglesia, de que detentaban el poder, que tenían el poder.
estamos hablando de que cuando alguien ama al Señor en serio, sigue lo que el Señor le enseña, por eso somos discípulos. La enseñanza de Jesucristo contenida en la Biblia nos enseña a ser gente que a no ser amadores de nosotros mismos, a no ser avaros, sino que ser generosos, a ser humildes, a no ser soberbios, a respetar la palabra de Dios, a amar y a honrar a nuestros padres, a ser agradecidos, a vivir una vida de santidad, a amar a todo el mundo aunque no nos ame, a tener templanza, a no andar con el chisme, a ser gente súper calmada, súper templada, que aunque no nos gusta lo malo, que no andamos jugando derecho con nadie, que no andamos a tonta y a loca, que no andamos enojados por la vida, que no andamos viviendo una vida así netamente de placeres mundanos, sino que vivir una piedad completa. Pero cuando se junta esta gente en la iglesia y empieza a agarrar cierta cuota o se aprovecha de que la gente no escudriña la escritura, no experimenta la salvación como tal, no experimenta el evangelio como tal, pasan estas cosas. Cuando alguien vive el evangelio en serio, no hace esto. Cuando uno vive realmente la vida de la cruz, esto no pasa. Esto no pasa. Porque de verdad que hay gente que no es así y el Señor la bendice con grandes cosas. Pero también lo otro. Y eso es bien duro porque lo estamos viendo ahora. Hay muchas iglesias que están empezando a reflotar cosas feas de los hombres, de sus líderes. No voy a hacer ningún juicio aquí de nada ni nadie, porque yo soy un humano más. Pero sí que tenemos que tener cuidado cuando observemos eso, porque eso trae, lo único que sufren son las iglesias. Porque claro, el hombre que hizo sus chamullos de plata se va a llevar la plata. El que quería dividir la iglesia la va a dividir. Pero el que queda sufriendo es la alma y después la gente no cree en el Señor porque la iglesia se divide. Es más, lamentablemente el protestantismo está dividido en un montón de grupúsculos más, sabiendo que, como diría Maquiavelo, dividir es debilitar. Y eso es lo que nos mantiene como una minoría en la gran mayoría del mundo. Y Pablo, obviamente Pablo lo sabía y lo profetizó muy claramente. También se lo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se rebelarán, se van a apartar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y ahí volvemos a temas actuales. Por ejemplo, los católicos prohíben cosas, prohíben casarse. O sea, estamos hablando de que Pablo describe que los requisitos para ser pastor eran era ser casado. Sapka pone, esto tiene que ver con los veganos que están de moda. Buena pregunta. Y vegetarianos, ya. Veámoslo al final, Sapka. Veámoslo al final, Sapka, por favor. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es lo que pasa ahora? La Iglesia Católica empezó a recortar cosas de la verdad escritural correcta. La empieza a destruir, la empieza a desarmar. Por ejemplo, empiezan a tener un pastor por iglesia, después empiezan a tener un pastor para varias iglesias, después un pastor que manda las iglesias de una ciudad, después un pastor que manda las zonas de, de una determinada zona geográfica, hasta el extremo de que el catolicismo clásico tiene 5 patriarcados, por llamarlo así, que eran Constantinopla, que es donde está Estambul, Jerusalén, Antioquía, que es el primer lugar donde nacen los cristianos, y Roma. 5, a ver, son las 5, sí, a ver, Roma, Jerusalén,
Antioquía, Roma, Jerusalén, Antioquía, Roma, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y me falta una más. Me falta una más. Pero claro, eran 5 patriarcados los que ahí tenía la Iglesia Católica clásica antes del cisma del 1005, donde se dividen en Iglesia Católica como la conocemos ahora y la Iglesia Ortodoxa. Más, los sacerdotes ortodoxos son casados. Entonces, estas cosas que empezaban a fabricar mitos. Y estamos hablando de que el celibato es una mala interpretación de que Pablo no hablara de su familia. Y estamos hablando de que los fariseos tenían que tener familia, no podían ser gente sin familia. Pedro tenía suegras, asumo que tenía esposa, hijos. Hay algunas corrientes que dicen que Marco, el escritor del Evangelio, era hijo de Pedro. Entonces, estamos hablando de la virginidad perpetua de María, que la ponen al mismo lugar de Jesucristo, sabiendo que no hay otro intermediario entre Dios y el hombre salvo Jesucristo. Herejía pura. ¿Qué más? También podemos ver en este tipo de cosas que han hasta el día de hoy existieron. Los judaizantes siguen existiendo. O sea, hay un montón de iglesias, por ejemplo, los mismos adventistas. Los adventistas es un culto que funciona los sábados porque hay algunas iglesias también, aparte de ellos, que dicen que el día del Señor es el sábado. Lo concedo. El día del Señor, si lo vemos ahí puntualmente, como dice la Escritura, es el sábado. Pero la iglesia se reunía el primer día de la semana. Listo. La iglesia se reúne el primer día de la semana, que es el domingo. Eso es todo. No hay más. Nadie está desconociendo otra cosa. Y también hubo apostasía dentro de la misma reforma. Martín Lutero, él tenía una concepción, yo creo, llena del Espíritu Santo. Él sabía de que el único fundamento que podía tener la iglesia era Jesucristo y el Jesucristo que se podía conocer en la Escritura. Es por eso su ahínco por querer traducirla a un idioma que no fuera el latín, como fue el alemán primeramente, y después hubo la época en que todos estos sacerdotes intelectuales empiezan a traducir la Biblia. Casiodoro de Reina la traduce al español, Besa la traduce al francés junto con Calvino, los anglicanos que también se basan en la Biblia de Ginebra antes de que viniera la King James, y así en lenguas que no son el latín tenemos la Biblia. Recién se vino a crear otra Biblia en el mundo católico que no fuera la Vulgata, ya estamos hablando en el siglo XVIII, con la Biblia políglota, con la Biblia del Duque de Alba, y que está en español, porque el español era el otro idioma que le gustaba al Vaticano, después del latín, el español para el Vaticano, más que el mismo italiano. Entonces, pero pasaron casi 200 años, pero también esas interpretaciones de la Biblia empezaron a dividir a la gente. Por ejemplo, Lutero empezó a tener discrepancias con Melanchthon, y Melanchthon crea otro tipo de iglesia luterana. Después también Calvino empieza a ver unas cosas distintas a Lutero, junto con Besa. Besa también ve las cosas distintas. Después los metodistas ven las cosas distintas a la iglesia anglicana. Los bautistas empiezan a chocar también con el modelo de la iglesia episcopal. Y así empiezan a dividirse. La iglesia pentecostal nace dentro del mundo metodista y del mundo presbiteriano. Y así es donde también empiezan a crearse grupúsculos. El mismo pentecostalismo tiene el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo postclásico, el unicitario, el neopentecostalismo. O sea, hay un montón de ruido aquí que hace de que se genere división, y hay doctrinas del demonio entre medio. O sea, yo no puedo desconocer de que a mí me cuesta que digan que la iglesia de los mormones es algo cristiano. Es una doctrina del diablo. Los testigos de Jehová, otra. Algunas cosas de Elena White también son bastante duras. Es como que digo, wait, ¿qué estaba pensando? Dentro de la misma iglesia, cosas, por ejemplo, no sé,
las formas que en un libro que leí de Ana Méndez, cómo ella tocaba el tema de la cena del Señor, y yo dije, wait, o sea, ya la cena del Señor era parte de la liturgia de la iglesia primitiva, y así se tiene que mantener, ¿no? Ella hablaba de casi un ceremonial místico para eso. Entonces, son esas cuestiones que a mí me generan ruido, y que parece que a Pablo le generaba un ruido 2000 años antes, y él lo sabía. Pablo fue por iluminación del Espíritu Santo, va y lo entiende, y lo pone, lo escribe, y es fuerte leerlo 2000 años después. ¿Por qué? Porque está pasando. O sea, están prohibiendo algunas, por ejemplo, volvemos al tema de los mormones, prohíben el café por el café. Como diría un pastor que yo tuve, sin café es imposible agradar al Señor. Herejía mía. Pero ¿qué hace el café? O sea, el mormón prohíbe el café, pero no prohíbe la poligamia. Si no fuera porque constitucionalmente está prohibida en Estados Unidos, los mormones se siguen casando con más de una mujer, sabiendo que la Biblia enseña de que hay que ser marido de una. No entiendo eso. No sé, los testigos de Jehová que no me pongan sangre, pero si están rico tu vida, en ninguna parte lo dice. O de abstenerse de alimentos. La Biblia enseña que lo único que no tenemos que comer es sangre, lo sacrificado a los ídolos y lo ahorcado. El resto todo se come, se lo mostró a Pedro. Pedro judío, ni siquiera un judío con conocimiento como Pablo, no, judío común y corriente. Le muestra y le dice, Pedro, mate y come, todo esto lo santifiqué yo, viejo, dale, come. Listo. Pero no. Seguimos generando doctrinas de mitos, de malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque todo pasa por lo mismo. No se escudriña la escritura. No basamos nuestro caminar en lo que dice la escritura. Nuestras dudas no las dudas las resolvemos preguntándole a fulanito, a menganito, leyendo lo que dice en internet, sabiendo que en lo personal, cuando yo tengo dudas con algún versículo, me pongo a leer la Biblia, pero también oro. Muchos de los mitos y de las cosas que yo tenía cayeron por la oración, y porque el Espíritu Santo mandó a alguien o mandó algo para revelármelo. La vida de Biblia, la vida basada en la Biblia, congregándote, adorando, ayunando, orando, cumpliendo con tu vida cristiana, lo único que va a traer es crecimiento. Cuando dejas de funcionar en base a esa ecuación, pasan estas cosas. Eso. Y es súper simple. La gente como que espera que uno les diga, oh, que tengo como que cuando dicen, oh, que usted sabe del Instituto Bíblico, que están esperando que yo les tire así un papito por la cabeza y yo les digo un evangelio. Es tan sencillo como entender que Jesucristo murió, fue enterrado, fue sepultado, que el tercer día resucitó y va a volver por mí. Y si yo estoy muerto, me va a resucitar para irme con él. Y que tengo que predicar, tengo que hacer más discípulos, y tengo que predicar el evangelio a toda criatura. Y listo, y que me tengo que congregar para crecer junto con mi hermano en comunión y armonía. Sencillo. Para mí es sencillo. Lo que pasa es que el hombre quiere esto, quiere poder, quiere tener el modelo de iglesia, incluso los modelos de iglesia en cuanto a templos. Los templos están diseñados en base a una estructura de templo griego. La primera iglesia de Dura Europos, que fue llamada así como iglesia, era porque una casa en Dura Europos, ahora actualmente en Turquía, era una casa que la gente dijo, oye, pero compremos una casa para que puro nos juntemos, porque antes la iglesia funcionaba en casas. ¿Y qué es lo que hace? Se compraron una casa, pero no tenía la estructura de templo que nosotros conocemos ahora. Eso es una cuestión que aprovecharon cuando Constantino convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, empezaron a reutilizar los templos. Hay una basílica enorme en Roma que antes era un templo de todos los dioses. Entonces, San Juan de Letrán está arriba de un templo pagano. Y así, en América también construyeron basílicas arriba de templos. Lo que se hizo fue aprovechar esa infraestructura para hacer culto. Listo. Sencillo. El evangelio es sencillo. El hombre lo complicó en su afán de meter su cola a algo puro.
en serio. Y eso es heavy porque lo estamos viviendo. Tercer punto. Y perdón. Pensamos lo mismo. Si hubiese tenido la cuestión, lo llaman al tiro. Silenciar. Sí, ya, silencié a Marga. ¿Alguna pregunta está ahí? No, ninguna. O sea, todavía estoy procesando toda la información. ¿O que están Pero, callados? pero sí. Es que el jueves se supone que hoy día iba a estar, yo dije hoy día que van a estar más descansados, me van a preguntar más, ¿no? Están peor que el jueves. Pero yo tengo una pregunta. El contexto en el que habla Pedro cuando está orando en la azotea y bajan los 4 lienzos con los animales y Dios le dice, mata y come, y él Ujú. le dice, no puedo hacer eso porque son cosas comunes, ¿no? Son cosas que no me son permitidas comer. Lo habla en un contexto de que el Espíritu y Dios le está hablando a Pedro por lo que le venía, o sea, por lo que eh, Cornelio creo que se llamaba, que Sí. iba a enviar a los 2 criados para llevarlo y para que él no rechazase esa invitación. Yo creo que no lo habla en un contexto en el que le es necesariamente visto por el tema de la comida, creo yo, ¿no? Sí, pero que también se enseña que lo único que no puede comer el ser humano es sangre ahorcado y sacrificado a los ídolos. Eso es lo que los cristianos no podemos comer. Y el resto sí lo podemos comer. Y claro, papá tiene razón, pero también estamos hablando de que eso es el punto de inflexión para que los gentiles también pudieran participar de eso, porque si no iban a tener que ser judaizantes, tenían que empezar a cumplir la ley. Mm, Y estamos hablando de que no, o sea, es para mí, yo vengo a Cristo, Cristo me ofrece la gracia, Él quiere cambiar mi vida, pero en ningún momento se mete con esas cosas. El cambio es más bien de otro modo, no va por ahí. Pues eso es lo que hace, y eso es lo que hace, por ejemplo, la apostasía, la religión estructurada, que es lo que vamos a ver ahora en este punto. De, de que, claro, tú tienes que ser como un moldecito. Y en ninguna parte yo veo el moldecito. ¿Mm? Y claro, los que hablan llegan a comer todo ese cuento, sí, tienes razón. Pero también se enseña de que lo único que no puede comer el cristiano es eso. Entonces hay a muchos que todavía hasta el día de hoy yo conozco gente que bien cristiana y dice, oye, pero no puedo comer prietas. No, pues ¿de qué están hechas las prietas? O la morcilla, ¿de qué está hecho? bueno, sí. Sangre. ¿Mm? Hay gente que no sé, le dice, ay no, te regalo esta fruta y va a la persona, va a la casa de alguien, me pasó, fue a la casa de una persona donde tenía un Buda gigante a la entrada de la casa y tenía fruta. Y me dice, quería un plátano, ya, sácalo, está al lado del Buda. Se me quitaron las ganas con el plátano. Y le dije, no, sabes que después mejor. No, sabes que después. Claro, ¿por qué? Porque uno al Buda le pone una ofrenda le estás ofrendando esa fruta. ¿Es ofrendado a los ídolos? Sí. ¿Puedo comer eso? No. Ahorcado, hay mucha comida, sobre todo los españoles, que por ejemplo, no cuecen el animal sin dejar que corra la sangre. O lo ahorcan y no corre la sangre. Y se queda la sangre adentro para que se cueza todo por dentro. Eso tampoco se puede comer. ¿Mm? Pero ya nos desviamos del tema. Religión y evangelio. Religión y evangelio. El evangelio inexistente. Roxy, no caché lo de las prietas. Las prietas están hechas de sangre, ¿cierto, Roxy? Ya. Como están hechas de sangre, eh, tú no puedes comer sangre. El versículo no lo tengo a mano, pero está en Hechos. Y también lo enseña Pablo. ¿Ya? Se los busco en un rato. Ya, profe. Lo siento. No, pero está bien, está. Sí está, tranquila.
Bueno, sigamos. El Evangelio inexistente. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino que por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Segunda de Timoteo 1:9. Existe un abismo gigante entre la idea de que Dios nos acepta debido a nuestro esfuerzo y la idea de que Dios nos acepta por lo que Jesús ha hecho. Ahí hay que tener un punto. La religión estructurada opera sobre la base del principio de que obedezco y luego soy aceptado por Dios. El otro contraste habla de que el Evangelio dice que Dios me acepta por lo que Cristo hizo y eso me justifica y por ese sacrificio yo obedezco. Y la principal diferencia también está en la motivación. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la religión estructurada nos esforzamos por seguir las reglas para que Dios nos vea. Creemos que si no vemos, que si no nos portamos bien, no hacemos caso a las reglas y todo eso, gracias Pastor, Hechos 15, vamos a perder la bendición tanto de Dios, tanto acá como en el cielo. Entonces, el Evangelio, en cambio, lo que te motiva es la gratitud por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que te hace a ti que hagas las cosas, que le sirvas al Señor, de que quieras aprender, de que quieras dejar tu vida. Todo eso nace de la gratitud al sacrificio. Y si bien los moralistas lo que hacen se esfuerzan a obedecer, eh, porque temen ser rechazados, el cristianismo no tiene el miedo del rechazo, porque Jesús viene hacia ellos, el Señor los salva, los santifica, y uno viene al Señor feliz y tranquilo porque Él está ahí siempre con los brazos abiertos. La concepción del Evangelio para la religión estructurada es de un Cristo que no va a abrir los brazos para abrazarte si es que no lo va, si es que no existe algo para que lo haga. La famosa penitencia. Pero sabemos que esto no es por obra, sino que es por gracia. Que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por el hecho de vivir así como una vida por obras. ¿Cómo se lo ejemplifico mejor? Si yo me porto bien, ellos creen que funcionan con la lógica del niño, que uno cría. Si el niño se porta bien y uno le ofrece premio, perfecto, el niño se porta bien. Aquí el premio que se nos da a nosotros es la vida eterna, el galardón final, que lo vamos a gozar cuando Cristo vuelva. Pero por mientras no lo tenemos. ¿Cómo vivimos eso? Por gracia. Antes no. De otro modo no. Y la gente religiosa cree que es por obras, que haciendo más cosas, que haciendo aquí, que haciendo allá, que haciendo acá, y arma doctrinas de las obras, y todo ese cuento que aquí, allá, que obras, que la hora, que la hora, que la hora, y que haga esto, y que, por ejemplo, hasta el día de hoy se siguen haciendo misas en memoria de la Quintrala porque dejó pagados no sé cuántos millones de pesos por misas, para que su alma pudiera descansar. Obras. Ella dejó un dinero para asegurar su salvación aquí, lo que está en la época de Lutero, la indulgencia. ¿Qué es lo que hacías tú con la indulgencia? Pagabas el perdón, o comprabas una indulgencia para que la gente, tu familia que está en el purgatorio, estuviera menos tiempo en el purgatorio. Por ejemplo, no sé, te decían, como no había acceso a la Biblia, te decían, oye, tu familia va a estar en el purgatorio 500 años, pero si nos compras una indulgencia, va a estar solamente 200. ¿Qué es lo que hacía yo? Pagaba los 200 años, pero la rebaja de años, para que luego mi familia saliera del purgatorio y se fuera al paraíso. Eso no lo dice la Biblia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es solamente por gracia. Y lo otro es y esto pasa porque la gente deja de vivir en la gracia. La gente deja de vivir en la gracia. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, del 1 al 10 dice: tú pues, hijo mío, revístete del poder en la gracia que es en Cristo Jesús.
Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha de acuerdo con las normas. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones como un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, todo esto pasa, la gente deja de vivir en la gracia porque no vive a cabalidad el Evangelio. Pablo vivía a cabalidad el Evangelio. Y aquí nombra el ejemplo de los soldados. El soldado, si lo mandan a custodiar un lado, va y lo custodia, no se pone a hacer otras cosas. El atleta, con tal de conseguir una medalla en una carrera que va a durar 9 segundos, se prepara años para correr esos 9 segundos y ganar. El labrador cosecha toda la temporada, perdón, siembra, cuida, saca maleza, riega, abona, para que al término de la temporada pueda cosechar los frutos y pueda tener para comer. Pero eso es porque no se desvía. Uno no se mueve de la gracia. Nosotros estamos aquí, nos quedamos aquí. Vivimos el Evangelio como es. No le metemos cosas de afuera ni le sacamos. Por ejemplo, y aquí habla también de Jesucristo del linaje de David. ¿Por qué? Porque Jesucristo era rey. Jesucristo tenía el linaje real y podría haber aprovechado su linaje real y convertirse en un gobernante terrenal súper poderoso. Porque todo el mundo lo hubiera apoyado. O sea, cualquier persona que se hubiera presentado con esas credenciales que Jesús tenía, derroca a Herodes, pues lo ponen a él al mando y se ponen a pelear con Roma. Y listo. Pero no. Él entendía que lo que tenía que hacer era de una determinada forma, y eso era a través de la cruz. Y fue y lo hizo. Pablo también sufría el Evangelio. El Evangelio, él si bien lo gozaba, veía cosas lindas, tenía una relación preciosa con el Señor, pero le costó la cárcel. Y le costó la cabeza en Roma. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la gente no lo vive, no vive el Evangelio, no le gusta la penalidad del Evangelio. Hemos dejado de entender el Evangelio como algo que se sufre, como algo que se tiene que ver abnegado, que tiene que ser constante, que tiene que estar ahí, que no es una vida sencilla. Estamos hablando de que la vida el camino del Evangelio es súper difícil, no es algo fácil. La vida entera se nos pone compleja porque el mundo nos odia. Y no pagamos el precio. No se paga el precio. Cuando el creyente deja de vivir por la gracia de Dios, tiene que confiar en su propio poder y esto lo lleva al fracaso y a la confusión. ¿Por qué? Porque quiere hacer las cosas como él piensa que son y no como se enseña. Y eso es lo complicado. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Aló? ¿Están ahí? No, ninguno. ¿No? ¿Que están todos calladitos? Bien. Para ir terminando, el dejarse llevar por las emociones, opiniones o imposiciones hace que nos alejemos de la Biblia y dejemos la sana doctrina. No debemos descuidar el escudriñar la Escritura y que ella sea el filtro a lo que oímos, leemos y vemos. Que la apostasía también nace donde no hay lugar para la palabra y la gente tiene desidia de buscar la verdad. Que la falta de discernimiento espiritual nos lleva a la apostasía, ¿sí? El discernimiento espiritual no es algo que nosotros los quiera, o sea, existe el don de discernimiento, pero no todo el mundo lo tiene. Así que eso hay que irlo construyendo, y eso se construye con lectura de la Biblia, con oración, con ayuno, congregándote. Así se construye. Y que el Evangelio no es por obra, sino que es por gracia. Cuando dejamos
de vivir en ella, confiamos en nuestro propio poder y nos alejamos de la verdad. ¿Ya? Eso, muchachos, para los que quieran, esto es voluntario, hay tarea. Sí, Yupi, hay tarea para los que quieran. Excelente noticia. Sí, bueno, yo no quise hacer público nada de las calificaciones ni todo eso, pero sí, ya me mandaron las tareas de la clase anterior, las revisé, les contesté por correo. Hubieron algunas respuestas que quedé muy plop y se los vuelvo a decir. O sea, si quieren ocupar el internet y la Wikipedia, háganlo, pero traten de hacer las fuentes confiables. Si quieren ocupar alguna biblia de estudio que también sea material confiable, y tampoco lleguen y me peguen lo que dice la biblia de estudio, lo que dice la Wikipedia, porque por misericordia de Dios yo tengo hartas biblias de estudio y más o menos me las he leído y más o menos cacho lo que dicen, así que los puedo pillar. Y no es la idea. Ya no es la idea. Ah, pero antes de la tarea, la pregunta de la Rox, perdón, El rincón del vago. Rincón del Vago, con tanta cosa más. A ver, ¿dónde estaba la preguntita? Aquí estás. La Digo que pregunta de fue la el SAP. La pregunta de Sebastián. la Zapka. ¿Qué pasa con los veganos que están de moda y vegetarianos? A ver. Eso tiene que ver más con comida, O sea, a ver. Yo lo defino así. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Mm? Si el ser vegano o vegetariano me va a alejar de Dios, no lo hago. Si me ayuda y no es tropiezo para mi hermano, lo hago. Pablo enseña de que a veces con nuestras actitudes nos convertimos en tropiezo para los hermanos. Entonces, si esa actitud me va a hacer tropiezo, no lo hago. Pero si con eso voy a vivir más feliz yo, si yo considero que eso va a ser más saludable para mí, perfecto, funciona. Si no, no. Así de sencillo. Están de moda, sí, pero como todas las modas, o sea, ser vegetariano no es tampoco un tema muy nuevo. O sea, la dieta de Juan el Bautista, miel y otras cosas más. Los judíos hablan mucho de la dieta de comer legumbres, la dieta de los judíos es bastante sana. Somos nosotros como que los que comemos un montón de cosas raras, así que, incluyéndome, claro. Entonces, eso. Y lo de las prietas de Roxy, bueno, ya lo vimos que era lo de la sangre. Así que, eso. Le veamos la tarea. Comenta brevemente algún culto o iglesia nacida de un mito o herejía. Hay varias. No me convencen escuetamente. O sea, habían algunos que si bien la respuesta estaba correcta, me pusieron 2 líneas. No, pues, esfuércense un poquito. 2. Comenta brevemente sobre el gnosticismo y su influencia en la actualidad. Les di hartas pistas en la clase, así que si no pescaron. Según tu criterio, ¿cuál es la línea que separa la sana doctrina de lo demás? También lo dije. 4. Explica la diferencia entre llamado apostólico y oficio apostólico. Nos detuvimos harto tiempo ahí. Pero explíquenmela, no se queden con lo que yo les dije, porfa, porque esto es un tema súper largo. Yo lo tiré por encimita, créanme. Y 5. ¿Por qué la gente prefiere las obras que seguir el evangelio de forma correcta? ¿Ya? La escala es súper sencilla. Cada pregunta cuesta 20 puntos. Dependiendo de el nivel con que escriban, si escribieron poco, si estaban por ahí pero no lo pusieron, podemos ponerle los 20, podemos ponerle 10 o poner 0. ¿Ya? Eso. No sé, ¿qué más? Uy, se fue la presentación. Eso quería gente. ¿Están por ahí? Profe, ¿puede repetir de nuevo las preguntas? Las preguntas, bien. Sí. Las preguntas.
Te digo el tío de las preguntas. A ver, las voy a proyectar de nuevo. Y espérate. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí está. Comenta brevemente algún culto o iglesia nacida de un mito o herejía. 2. Comenta brevemente sobre el gnosticismo y su influencia en la actualidad. 3. Según tu criterio, ¿cuál es la línea que separa la sana doctrina de lo demás? 4. Explica la diferencia entre el llamado apostólico y el oficio apostólico. 5. ¿Por qué la gente prefiere las obras que seguir el Evangelio de forma correcta? Eso sería. Eso sería. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas, manifestaciones de repudio? Profe, Dígame, Roxy. ¿alguna fuente confiable como para buscar información? O sea, yo sé que la Biblia es como lo fundamental, pero igual a veces uno como que necesita para entenderlo más rápido, más fácil. Mira, bueno, igual el Internet ofrece bastantes opciones, ¿ya? Yo prefiero que ustedes busquen su propio camino y no sugerirles nada, porque mi idea es tratar de hacer esto lo menos comprometido con alguna forma o visión del Evangelio posible. Quiero que ustedes comprendan el Evangelio de la forma más pura posible, ¿ya? Entonces, hay un montón de material por internet, Google, bueno, la Wikipedia, en academia.edu también hay un montón de libros y papers que pueden consultar y descargar, pero vayan investigando ustedes, también se pueden apoyar en Biblias de estudio, pero la idea es que, porque hay buenas Biblias de estudio, sí, de verdad que hay buenas Biblias con muy buenos comentarios, y eso no estamos hablando nada extraño, pero sí estamos hablando de que tampoco, o sea, traten de buscar, de investigar, de darle una vuelta, pero no de casarse con una visión, porque claro, hay cosas que, por ejemplo, explican muy bien los testigos de Jehová, otras que explican muy bien los mormones, otras que explican muy bien en Good Question, otras que explican muy bien los bautistas, no sé, da lo mismo. Tú buscas la fuente que sea lo más cercano a lo que oíste hoy día. Tú hoy día más o menos viste más o menos algo, una corriente, trata de que se parezca más o menos a lo que se te explicó. Eso es lo que yo te podría sugerir. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo? ¿Algo por el estilo? ¿Sapki? ¿Todo bien? ¿Hoy día vino César o vino Kevin? No, yo sé Kevin, ya dejé ese concepto ya. Ah, ya, entonces Kevin el preguntón. Perfecto, me gusta eso. Ya me convertía. Ah, ya. Se convirtió en Kevin, perfecto. Fernando, Seba, Marga está con la chiqui. Kenia, algo, Pastora, ¿no? Ya pues, oramos. Nos extendimos harto, ¿eh? Nos extendimos harto. Más que el jueves, wow. Claro que ahora estamos Tengo más varias relajados. preguntas. Estamos más relajados hoy día, parece. Ya pues, oremos. A ver, tengo un mensaje nuevo. ¿Qué dice ese mensaje? Muy claro, gracias. Ya pues, oremos. Señor, gracias por este tiempo que pudimos destinar para aprender, para crecer. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por todos aquellos que han dispuesto de su tiempo, de sus recursos para crecer un poquito más y acompañarnos en esto. Señor, que todo lo aprendido les sirva como herramientas para edificar su vida cristiana y también para ayudar a otros. Señor,
que este tiempo de encierro nos sirva para disfrutarlo contigo, que podamos tener tiempos para encontrarte a ti, para profundizar en el estudio, Señor, y que podamos hacer vida a esto, que podamos hacer vida el Evangelio. Señor, te agradezco por todos los que se pudieron conectar, bendícelos, cuídalos y cuida a sus familias. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si quieren hacer la tarea, esto tienen que mandarla a editorial, acuérdense, editorial@leondejuda.cl. En el asunto ponen tarea lección 3 y lo vemos. ¿Ya? Y Profe, ¿y no se va a correr la fecha? Considerando que ahora la clase fue de sábado. Eso, me gusta eso. fue de forma excepcional. Cuando se entrega, Con martes. Martes, hasta las 23:59. Ya, por hoy día, pero por esto, dejémoslo hasta el miércoles hasta las 23:59.